Gemma Álava y hoy tengo la alegría inmensa de hablar con Juan Agulló. Es un buen amigo, pero también es uno de los sociólogos, tengo que decirlo, mejores del mundo, y ahora diré por qué. Es mi opinión, mi modesta opinión, pero lo que vamos a hacer es tener otra conversación sobre el libro recién publicado y le vamos a dar una vuelta hoy desde el punto de vista de Juan. Dejadme deciros quién es Juan antes de darle la palabra. Juan Agulló es español, es un sociólogo y estudió un doctorado por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. O sea que eres bilingüe o trilingüe o cuatrilingüe, ¿no, Juan? Bilingüe, sí, plurilingüe. Muy bien. Y también es ahora mismo investigador del Instituto Hispanoamericano de Economía, Sociedad y Política de Brasil. Nos estás hablando ahora mismo desde Brasil y lo que pondré en la carátula del vídeo es que eres también un experto, que es lo que a mí me maravilla, en el tema de fronteras, especialmente en América Latina, que también fue el tema de tu tesis de doctorado. Entonces, el tema de fronteras es un tema que está muy en boga últimamente por muchos motivos y con esta pequeña introducción, Juan, hola desde Nueva York y bienvenido desde Brasil. Hola, Gemma, eres muy generosa. No sé si soy el mejor sociólogo, solo aspiro a ser sociólogo y a hacer buena sociología, y las fronteras dan una oportunidad muy buena de hacerlo porque son lugares muy especiales. Así que sí, por eso me dedico a las fronteras, efectivamente. Y me encanta el tema de las fronteras porque especialmente, recuerdo hablando contigo, no solamente hablábamos de las fronteras físicas, pero también hablábamos de lo que son las fronteras quizá mentales o psicológicas o fronteras de manera etiquetas, ¿no?, que nos dan en sitios diferentes, o incluso la denominación de frontera. Probablemente cada persona tiene una manera de pensar sobre las fronteras. Bueno, el tema fronteras da para mucho, efectivamente, ¿no? En realidad, definiciones hay muchísimas de frontera, pero incluso se supone que es un concepto muy antiguo, aunque por supuesto que ha evolucionado en el tiempo. Yo a mis estudiantes les digo muchas veces que una frontera de ahora y una de hace 200 años no tienen absolutamente nada que ver, como probablemente dentro de 200 años no tendrá nada que ver. Porque las fronteras que todos tenemos en la cabeza, las fronteras formales, en realidad son más procesos sociales, ¿no? Y las sociedades evolucionan y evidentemente las fronteras físicas también evolucionan, ¿no? La discusión sobre fronteras es muy rica. En principio, las fronteras están ligadas estrictamente a la idea de soberanía y por lo tanto a la idea de soberanía nacional. Y desde esa perspectiva, las fronteras habrían nacido prácticamente con la modernidad hace un poquito más de 200 años. Y al mismo tiempo, hay quien actualmente efectivamente tiene una idea mucho más laxa y menos literal de lo que es una frontera, ¿no? Entonces, funciona mucho también la idea de prácticas fronterizas, ¿no? Pero en realidad la idea de frontera está muy ligada, más allá de soberanía, a la idea de poder. Y el poder también se ejerce espacialmente. Se ejerce dividiendo, se ejerce estableciendo líneas que separan quién puede entrar y quién no puede entrar. Así que es un concepto definitivamente muy rico. Yo podría darte varias definiciones ahora mismo de frontera, pero en realidad existen muchas porque, como te acabo de explicar, es un concepto muy plural. No, creo que has dado una introducción estupenda. Además, según estabas hablando, estas definiciones de fronteras, me estaban viniendo literalmente fragmentos de los textos del libro, porque también se habla mucho, de nuevo, es como perder el miedo dentro de un museo, pero en cierto modo es como perder el miedo. En el vídeo anterior con Alfonso Armada decíamos a ser nosotros mismos dentro de la institución, pero también como perder el miedo a las fronteras
que existen dentro de un museo. Y como a veces un artista, que es a la vez educador de museo, pues se le imponen muchas cosas y no puede saltarse la frontera de ser artista o la frontera de ser educador, y justo en esa barrera que es, pues que está no muy bien definida, ahora está más definida, pero cuando yo hice estos proyectos en museos no estaban definidas y causó mucho revuelo. Justo por eso, porque yo me movía en un espacio entre fronteras de departamentos de una institución. Me fascina el concepto de cómo una frontera puede ser antes, ahora, y puede moverse con el tiempo y puede ser con la frontera. Claro, es que en realidad es lo que te decía, ¿no? Fundamentalmente una frontera es, como en muchas otras cosas, creo que ahí se ve un poco efectivamente que sí soy sociólogo, son procesos sociales. O sea, nosotros tenemos la tendencia y la tentación a relacionar la frontera con un lugar físico. Y sin embargo, en lo que debemos de fijarnos en realidad es en el aspecto relacional, en la dimensión social. Y la dimensión social evoluciona. Yo no tengo la misma relación contigo que tenía hace 5 años, ni que tendremos dentro de 5 si es que existe, ¿no? Y socialmente en grupo ocurre lo mismo. Y las disciplinas son una forma también de establecer compartimentos estancos, ¿no? El conocimiento disciplinar, ¿no? En la antigüedad se estudiaba y se aprendía y el conocimiento se entendía de una manera diferente a como se entiende hoy en día, ¿no? Y se administraba de una manera diferente. Hoy en día también, ¿no? La idea de museo, tú lo sabes mejor que yo, pues surge en un momento determinado. Hay una idea del dentro y del fuera del museo y luego dentro del museo, pero ocurre igualmente dentro de las instituciones educativas, ¿no? Y luego está este concepto, efectivamente, que tú has tocado esa palabra mágica, ¿no? De multidisciplinariedad, que también es muy controvertida, ¿no? Porque también en teoría hay quien la rebate porque parte de la idea de que porque hay que considerar el punto de partida las disciplinas, ¿no? Se puede actuar de otra manera. En fin, son siempre cuestiones de perspectiva, ¿no? Pero efectivamente es algo que importa mucho y desde luego en función de tu libro es fundamental, ¿no? El cómo se puede construir, se puede imaginar de otra manera si nosotros vemos esas líneas de división, incluso física, incluso espacial, a veces conceptual, de una manera diferente, ¿no? O las vemos simplemente de una manera no contrapuesta, más armónica, más estructurada, más articulada. Es decir, nosotros podemos funcionar con los espacios, a través de los espacios, podemos repensarlos, rearticularlos, redefinirlos, ¿no? Y probablemente eso, aplicado a un museo, redefine la función social del museo también, ¿no? Quería preguntarte si cuando hablamos de frontera, si se puede pensar, a veces yo lo entiendo como un límite que nos podemos poner a nosotros mismos. Y yo hablo como artista también, porque es verdad que muchas veces yo como artista decía, bueno, si lo que estoy haciendo no tiene realmente nombre o no conozco mucho, estoy saliendo, no sé lo que estoy haciendo, no sé cómo explicarlo. Ahora sí, pero hacía 10 años no. Entonces, estas fronteras casi te hacen sentir un poquito mal. De hecho, en el libro menciono un momento en el que estoy dando un tour claro, mis performances como artista que he hecho fuera de mis trabajos es hablar con personas dentro de instituciones. Entonces, hay una persona en el tour que me ve y me reconoce como artista y me dice, anda, Gemma, tú eres la artista que hace performances hablando. Y entonces el resto de la gente del tour, que yo era educadora, me pregunta, ¿eres educadora o eres artista? ¿Estás trabajando dando un tour o estás haciendo una performance? Respondí, bueno, depende del departamento que me pague hoy. Pero abrió un concepto maravilloso también de si es un límite, la frontera, eres una cosa o la otra, la necesidad de definir, porque en el fondo dije yo, ¿qué importa? ¿Qué importa si es una artista o una educadora? Dije, bueno, represento al museo, soy una educadora, pero en realidad la conversación es igual que la que tengo como artista, porque tú eres tú, yo soy yo y trabajemos para la institución que trabajemos, siempre llevamos el mismo discurso con nosotros. Aunque las fronteras nos vayan separando, que Juan de Brasil o Juan de París o Juan de España, siempre es Juan. Entonces, ¿la frontera tú crees que limita
o la frontera a lo mejor ayuda a definir? La frontera depende efectivamente de en realidad de quién la administre, ¿no? Repito que es una idea que está muy relacionada con el poder. En realidad, volvemos a que las fronteras son polisémicas como concepto y una de las acepciones que hay, que probablemente es la más popular, está relacionada precisamente con una idea de límite, ¿no? Sin embargo, en realidad la función que suelen tener las fronteras en el mundo contemporáneo, más que delimitar, es de filtrar. Y eso es una manera, efectivamente, de ejercer el poder, ¿no? Porque hay alguien... ¿Qué es para ti filtrar? ¿Cómo lo definirías? Quiere decir que hay alguien que efectivamente tiene el poder para hacerlo, que tiene la capacidad de decir, y no estoy refiriéndome solo a una frontera internacional, sino a cualquier línea, incluso imaginaria, ¿no? O a cualquier disciplina, hay alguien que tiene la capacidad de decidir quién puede y quién no pasar de un lado a otro y circular de un lado a otro y por qué y bajo qué criterios. Es una herramienta de poder, una frontera. Por lo tanto, en realidad, cuando se configura como límite, es un tipo de relación social que está limitando, porque objetivamente no hay ningún límite, las fronteras no son naturales, ¿no? Entonces, el problema es que hay veces que es difícil definir una alternativa en un momento preciso como el que tú estabas describiendo entre el museo y como el que relatas en tu libro, ¿no? Pero por supuesto que hay 10 millones de alternativas de pensar de manera distinta una frontera o el mundo. Justo, me estoy quedando sin luz ya por la ventana, no sé si hay suficiente luz para leer un fragmento que habla justo de lo que acabas de mencionar. El museo no sabía, claro, cuestionaban si estaba haciendo un trabajo de artista mientras daba tours. Obviamente no estaba dando, porque no me interesa para nada, a mí eso no es mi trabajo artístico, pero la gente se cuestionaba, entonces el museo tenía sus dudas y no podían ponerme una etiqueta, porque claro, tenían que creer en mi palabra y no creían confusión. Entonces, el abogado de un museo me pregunta, ¿pero has hablado con personas sobre tu obra artística en el interior del museo? Entonces les digo, estoy hablando cuando estoy en el museo y no trabajo. Dice, porque estoy en mi derecho. Cuando en mis días libres visito el museo con familiares o amigos, hablo con ellos de lo que yo quiero. Son conversaciones privadas. Y me dijo el abogado, dice, pues no puedes venir al museo. Tienes que informarnos antes. Tienes que pedir permiso a tu jefa si en el futuro visitas el museo con amigos o familiares. Y yo le pregunté, ¿cuando el museo está abierto al público, en días y en horas que yo no trabajo? Y me dijo, sí. Dije yo, ¿por qué? La contestación fue, porque tus amigos o familiares pueden no saber si están con una artista o con una educadora. Mi contestación, como estaba un poco enfadadita, pues dije, perdone usted que le contradiga, pero mis amigos y familiares saben perfectamente con quién están cuando están conmigo. Pero no me dejaban ir, porque no sabían definir, me decían, ¿cómo sabemos si eres una artista o una educadora? Para evitar la confusión, entonces tienes que informar. Fíjate qué interesante, yo creo que no es consciente, ¿no? El abogado de lo que me está diciendo, pero es saltarte las fronteras de los departamentos. ¿Qué piensas tú sobre esta conversación? Pienso que es muy fuerte, en realidad es muy fuerte porque es muy represiva, en realidad, sumamente represiva y precisamente dirigida a un artista, ¿no? Que es justamente la creatividad por excelencia. Entonces, hay un lugar que es ese, donde está colisionando la lógica del poder, además la lógica burocrática del poder, con la creatividad del artista, ¿no? Y ahí es donde pueden surgir preguntas de cuál es la relación entre arte y poder, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque no es que el abogado tenga el poder, esté empoderado, tenga un cargo X, ¿no? Sino que representa una estructura de poder, una forma de concebir las relaciones humanas, las relaciones sociales e incluso la creatividad. O sea, la creatividad acaba pasando por el tamiz de la ley, acaba pasando por el tamiz de la administración, acaba pasando por el tamiz de la clasificación, ¿no? Y esto es en realidad lo que hacemos, ¿no? Cuando damos un pasaporte y permitimos a uno, porque el pasaporte es verde y no rojo, que entre, ¿no?
son cosas que en realidad son increíbles. Yo no sé, me estaba acordando ahora que estaba hablando contigo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en principio, reconoce como derecho humano, y esto es algo que yo creo que todos olvidamos, ¿no?, en el día a día, y sobre todo por lo acostumbrados que estamos a ciertas cosas, reconoce como derecho humano el transitar libremente por el mundo. Los gobiernos lo que dicen, cínicamente, es que administran ese derecho para que no se convierta en un caos. Pero en realidad es una violación constante a los derechos humanos, estas clasificaciones, permisos, tal. Y ahora todo lo que se viene con la COVID, ¿no?, que es todavía peor, porque ahora ya no es solo saber dónde has estado, sino qué contra, no sé, ¿cómo se dice? ¿Qué anticuerpos tienes metidos dentro de tu Claro, con cuerpo, el ¿no? coronavirus, sí. A eso se va a llegar a controlar, ¿no? O como, por ejemplo, ahora hay países que justamente con la enfermedad ni siquiera sus nacionales les estaban permitiendo entrar. Que eso es muy fuerte, no nos hemos prácticamente dado cuenta de eso entre la cantidad de noticias que ha habido, pero eso es un paso más, ¿no? Eso es un paso más en ese tipo de lógica Sí. que a mí me parece a veces absurda. Yo creo que el papel precisamente del arte debe ser retratar, como tú lo haces en el libro, efectivamente, ese tipo de ridiculeces. Son completamente ridículas. Basta que pase un poco el tiempo, como tú Mm. dices, las cosas evolucionan, para que veamos con perspectiva ciertas dinámicas y nos parezcan ridículas. Es decir, esa imagen del abogado diciéndote eso puede pasar de represiva a ridícula, ¿no? Sí. Porque las convenciones sociales, lo que vamos pensando sobre... Y hay otras cosas que ahora nos parecen normales y que Mm. dentro de 10 años nos van a parecer que no lo son más, ¿no? Así que todo evoluciona muchísimo, sí. Sí, me gusta todo lo que dices porque es que estoy diciendo sí, sí con la cabeza, porque uno de los motivos por el que yo publiqué este libro, porque yo pensaba que todo va cambiando, todo esto va a ir evolucionando y para mí era importante dejar un testigo, ¿no?, una huella de cómo las cosas eran hace 10 años, como herramientas para no, siempre digo, para no sentirte mal, para no ir en contra de las instituciones, sino para aprender. Y este fragmento es, hablando del poder, está dentro del capítulo que se llama Museo de Arte ofrece dinero a un artista por su silencio. Pero según leo yo ahora estos capítulos, lo estoy relacionando mentalmente completamente con todas las situaciones de las que hablas tú ahora mismo. Es un tema que yo creo que siempre estará en boga. O sea, es un tema que pasan 10 años, siempre habrá o virus nuevos que tendremos o el global warming, ¿no?, el calentamiento de la Tierra, la subida del nivel del mar. Todo esto va a afectar a cómo los humanos van a cambiar, la inmigración, fronteras. Entonces, me quedé asombrada diciendo, ¿cómo una conversación sobre fronteras o departamentos en un museo? Es una metáfora muy bonita y muy útil para hablar de temas mucho más globales y que afectan directamente a las vidas de las personas, no solamente al aspecto cultural o artístico, ¿no?, de los artistas, es algo mucho más global. Si invitamos a la gente a que comente, invitamos a la gente a que te busque. No tengo Facebook, pero tengo Twitter, entonces igual ahí mejor. Estupendo. Y para concluir el vídeo, decir, porque estábamos riéndonos, que nunca te llamo por tu apellido, porque nos conocimos por una amiga mutua y a raíz de eso nos encantó tanto el trabajo de investigación de los dos que hemos seguido la conversación preparando becas, ¿verdad?, para futuros programas y futuros proyectos, que creo que es bueno que a veces se nos olvide el apellido de las personas con las que trabajamos porque hay una buena conexión que esperemos sea contagiosa e inspire a mucha más gente a colaborar, a seguir trabajando y romper fronteras. Muchas gracias, muchísimas gracias y gracias por darle un impulso al libro en español. No, Estamos trabajando en la traducción, pero igual te volvemos a invitar para hablar de algún tema más muy concreto. bien, perfecto. Muchísimas gracias y De hasta nada. entonces.